Vamos a orar, hermanos, para comenzar el tema del día de hoy, que es titulado La bendición en la obediencia, parte 2. Entonces, con este tema de hoy vamos a orar para que Dios nos abra el entendimiento espiritual, mentalmente, que estemos preparados, nuestro corazón dispuesto para escuchar de la palabra de Dios y para escuchar más acerca de la obediencia y de todas las bendiciones que trae el ser una persona obediente a la palabra de Dios. Y oramos. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Bendito seas, Padre Celestial, Todopoderoso y Eterno. Y en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador eterno, te doy gracias por este día y te suplico, Padre, que me des sabiduría para predicar este tema y que tu palabra y solo tu palabra sea ejemplificada y sea testificada y sea hablada el día de hoy, Señor. Que los que escuchan este mensaje sean edificados, como siempre, en tu palabra y que puedan abrir sus oídos y su corazón para que reciban lo que hoy se escuche, Señor, lo guarden y lo pongan por obra el día de mañana. En el nombre de Jesús te damos la adoración y la honra por siempre, para siempre, solo a ti, Jehová y Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues comenzamos con el tema del día de hoy, que les repito, es la bendición en la obediencia, parte 2. La semana pasada hablamos en esta parte primera de la bendición en la obediencia de cosas que hacemos que demuestran que no estamos en obediencia y que muchas veces pues simplemente no podemos disfrutar de las bendiciones porque no estamos en obediencia. Denme un segundito, por favor, déjenme, le pido a mi esposa que me traiga mi otro apunte porque aquí el teléfono no está funcionando. Tracy, ¿me pasas mi teléfono, el otro teléfono, por favor? Y bueno, hermanos, platicamos la semana pasada entonces que no hay bendiciones cuando estamos en desobediencia. Y hay muchas cosas que hacemos regularmente. Gracias. Muchas cosas que hacemos regularmente y que demuestran todo lo contrario a una vida de obediencia. Pensamos que por ser personas hijos de Dios tenemos todo el derecho y todo el privilegio de ser bendecidos. Y a veces cuando no somos bendecidos o cuando no nos va como queremos, pensamos que pues algo está pasando mal o que Dios no está cumpliendo. Pero la semana pasada puse algunos ejemplos y entre ellos eran 3 de las cosas que aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa y el que siembra discordia entre hermanos. Y son cosas que a veces hacemos regular o que a veces hacemos o que regularmente pues vivimos o conocemos de hermanos en la fe que lo están haciendo y que no nos percatamos de eso y que pensamos que porque mucha gente es pecadora, secuestradores, asesinos, etcétera, somos mejores que ellos porque simplemente no somos tan malos. Pero ante Dios pecado es pecado y hay muchas conductas que tenemos que demuestran una total desobediencia a Dios y que no nos damos cuenta de que las vivimos. Y eso fue lo que hablamos la semana pasada y lo digo como un breve resumen para adentrarnos bien a la parte 2 de este tema, el cual es hablar acerca ya de las bendiciones como tal que recibimos como hijos de Dios, y con puros textos bíblicos. No hace falta añadirle nada más que la pura Biblia, de que te habla de bendición y de las consecuencias hermosas que hay cuando estamos en obediencia. Y quiero que me acompañen al texto base del día de hoy, por favor, hermanos, que es Deuteronomio 28, 1 a 2. Repito, Deuteronomio 28, 1 y 2. Y lo leo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Repito, aquí dice, si pones por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Y en este libro de Deuteronomio, hermanos, bueno, después de esa introducción breve que tuvimos como un recordatorio de lo que vimos la semana pasada, les quiero mencionar algo que es muy importante. Hay personajes, o todos los personajes bíblicos que son hijos de Dios, que son gente de Dios, hombres de Dios, porque no todos los que están en la Biblia obviamente son hombres de Dios, porque hay ejemplos pues de hombres que fueron malos, que están en la Biblia, hombres que fueron enemigos de Dios, enemigos de su voluntad, enemigos de sus planes,
Pero todos los hombres, realmente hombres de Dios, tienen una cualidad que muchos no han considerado o que no han analizado, que no se han percatado de esa cualidad que tienen como hombres hijos de Dios. Y lo pongo en contraste con el mundo actual, y esto que vivimos hoy, créanme que se ha vivido a través de los siglos, pero hoy se ve más porque existen algo que se llaman redes sociales. Y a través de las redes sociales, y quiero que vean cómo se enlaza todo este tema de la obediencia con las redes sociales y cómo a veces vivimos desviados de la verdad de Dios inconsciente o conscientemente. Las redes sociales son útiles para muchas cosas, pero también han sido de mucha perdición y perjudiciales para muchas cosas, para muchísimas cosas. Hoy en día vemos a miles, millones de adolescentes, de jóvenes, de seres humanos perdidos, literalmente perdidos en el vicio del teléfono celular. ¿Y qué encontramos ahí entre muchas cosas pecaminosas? Encontramos gente que mueve masas a través de sus redes sociales, de sus cuentas, de cualquier tipo de cuenta que puedan tener, ¿no? Instagram, Facebook, ahora con los videos que hay de TikTok y con muchas cosas que hay a través de redes sociales y los twitters que pueden escribir y lo que sea. Podemos ver gente que es admirada por millones de personas, sobre todo adolescentes y jóvenes que no tienen una firmeza y una calidad, una firmeza para saber discernir las cosas que les convienen y que no les convienen, y por lo tanto se dejan ir, pero sin ver a otro lado, atrás de estas tendencias, atrás de estas modas que están y que son totalmente perjudiciales, sin analizar quién lo está haciendo, cómo lo está haciendo, por qué lo está haciendo, qué está ganando, y sin analizar algo muy importante: qué tipo de vida lleva la gente que es famosa en redes sociales. ¿Y por qué voy a todo esto con obediencia y con los personajes bíblicos? ¿Por qué? Porque los adolescentes de hoy y los jóvenes de hoy, las personas de hoy en día que siguen a estas personas, buscan hacer lo que esas personas hacen sin conocer el trasfondo de las cosas, sin conocer cómo viven estas personas. Y a diferencia de los personajes bíblicos que tú conoces, su vida está escrita en la Biblia. Y tú puedes saber cómo era, cómo pensaba, qué hacía, qué pasaba, cómo murió, cómo vivió desde Jesucristo y todos los hombres de Dios, tanto los apóstoles, la iglesia misma, y hombres que desde el Antiguo Testamento nos mostraban algo muy importante que ahorita voy a decir que es. Ahora, todos estos personajes, porque son personajes que muestran su vida a través de una pantalla, como lo hago yo ahorita, pero ellos con una forma y un trasfondo totalmente mundano, se han ganado el respeto y la admiración de millones de personas en todo el mundo. Y algunos ganan dinero con sus redes sociales, los youtubers por ejemplo, y algunos otros no ganan nada más que el puro hecho de ser famoso. Y cuando yo veo adolescentes y jóvenes en el colegio o en la escuela donde les pregunto ¿por qué haces ese video de lo que sea? Es pues simplemente para tener más seguidores, más suscriptores, más vistas, más followers. Y todo eso es algo totalmente vano, vacío, mundano y sin ningún tipo de fruto ni ningún tipo de edificación. Y pasan los días, pasan las semanas, los meses y hasta los años con esos objetivos a corto plazo y a mediano plazo de querer ser famosos y de querer hacer todas estas cosas sin darte cuenta las palabras, los videos, las señas, la ropa, todo lo que se hace para poder conseguir unos cuantos videos y unas cuantas vistas o miles de vistas, no importa. Y te has desviado totalmente de valores, de ideales, de la voluntad de Dios, de invertir tu tiempo en cosas que son de edificación, y todo eso es perjudicial. Y aparte de estas personas que son totalmente del mundo, hay personas consideradas cristianas que son meramente motivadores, y los jóvenes cristianos, los jóvenes de las iglesias los siguen por el simple hecho, por decir 2 o 3 palabras que hablen de Dios o que digan de Jesús. Ya son gente cristiana, gente buena, y los jóvenes de las iglesias que son cimentados en la fe los siguen, como el motivador Daniel Aviv, que también por hablar 2 o 3 palabras acerca de Dios, pues la gente sigue sus videos y es pura motivación humana plenamente. Y te digo que hay que analizar cuando conoces a alguien o cuando buscas seguir a alguien, analiza cómo vive y lo que hace. Y este personaje
que para muchos es un cristiano que no lo es, pues tiene videos, por ejemplo, donde hay unas pláticas en las universidades que se hacen en toda la República que se llaman TED Talk, y estas pláticas que son con un fin pues de motivar a los estudiantes o de vivencias de gente famosa. Daniel Aviv habla de una forma horrible, con groserías y con ejemplos vulgares, y es cuando dices, los cristianos piensan que este personaje es cristiano y lo siguen y no se dan cuenta de cómo vive y de lo que realmente es y el trasfondo de, pues, de todo lo que ese tipo de gente vive, y así como él hay muchos ejemplos. ¿A qué voy con todo esto? Que seguimos todas estas tendencias y todas estas modas sin hacerlas de lado, cuando tenemos ejemplos muy claros y muy fuertes y muy preciosos de personajes que aquí realmente son de admirar. Hablé de todos esos personajes, de todos estos famositos de internet, pero tú, joven cristiana que me estás escuchando, ¿por qué no te detienes, analizas, valoras y procuras seguir la vida de gente que realmente vale la pena? Y el tema de hoy es gente que estuvo en obediencia. Todos estos que dije anteriormente no estuvieron y no están y no han estado en obediencia, y probablemente, y espero en Dios que no sea así, pero probablemente jamás estén en obediencia, y pierdes más el tiempo la gente seguir ese tipo de personas que gente como Jesús, Abraham, Moisés, Josué, José, Pablo, Pedro, etcétera, Daniel, Elías, muchos personajes bíblicos que realmente son de admirar, que realmente tienen pasos a seguir, que realmente es gente que estuvo en obediencia. Adolescente y joven, te invito a que sigas, a que estudies la biografía, las vidas, el testimonio de estos personajes bíblicos, porque ellos sí son dignos de admirar, ellos sí son dignos de seguir como Jesucristo mismo, y son dignos de tener un acercamiento con ellos para que veas cómo realmente vive la gente que está en obediencia. Y todas estas personas vivieron siempre en bendición porque seguían a Dios en obediencia. Y no me refiero, como lo he dicho anteriormente, a estar en bendición, a tener en la mente lo que tienen los famosos de internet. La fama a la gente de Dios no le interesa. El vestirse bien a la gente de Dios no le interesa. Los followers a la gente de Dios no le interesa. Los suscriptores a la gente de Dios no le interesa. Todos ellos hacían opuesto a lo que hacen las personas de las redes sociales. Todos ellos se negaban a sí mismos, toda la fama, la gloria, el renombre, sabían y lo hicieron siempre para Dios, al revés de toda esta gente que mencioné al principio. Te invito, adolescente y joven, que mejor valores, que distingas y que sigas los ejemplos, los personajes de la gente que realmente es de Dios, gente en obediencia. Y eso es la pequeña introducción que tengo para ustedes, para que nos pongamos en esta balanza de saber si estamos en obediencia, y después, para poder estar en obediencia, qué tipo de vida quiero llevar, a quién estoy siguiendo, a quién estoy analizando, valorando, porque nos dejamos a ir con ojos vendados sin saber qué es lo que estamos haciendo y a quién seguimos. Ahora, el texto base de hoy es Deuteronomio 28, 1 y 2. Ya leí el texto. Lo importante para mencionar de este texto de Deuteronomio es que este libro fue escrito como un recordatorio de Moisés para el pueblo de Dios. La generación que iba a entrar a la tierra prometida, ya muchos de ellos no iban a conocer o no habían sido testigos de los milagros y del poder de Dios cuando se abrió el Mar Rojo, cuando salieron de Egipto, cuando Moisés subió al monte Sinaí por las tablas de la ley. Todo eso, el pueblo de la generación actual que iba a pasar la tierra prometida ya no lo había visto. Ya no eran testigos de eso y no conocían tal vez tanto o de esa forma tan hermosa y tan vivencial el poder de Dios. Y lo que hace Moisés en el libro de Deuteronomio a grandes rasgos es recordarles los estatutos y las leyes de Dios para que esa generación conociera perfectamente qué es lo que Dios quería para ellos y evitar que pecaran y que cayeran en pecado en desobediencia. Porque una vez que entran a la tierra prometida, pues muchos van a decir, ya estamos donde queríamos estar y ahora sí, hacer lo que se nos antoje. Y para evitar todo eso, entre muchas cosas, es siempre recordarle al pueblo de Dios, y es la intención de Moisés, cuáles son las leyes, los estatutos y los mandatos de Dios, porque sabe Moisés perfectamente que en la obediencia, hay bendición.
Entonces, acompáñenme por favor a Deuteronomio 4.2, por favor. Deuteronomio 4.2. Y yo lo leo. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordené. Repito, Deuteronomio 4.2, no os añadiréis, o sea, no le añadirán a la palabra que yo les mando, ni le disminuirán, para que guarden los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo les ordené. ¿Por qué les dice esto? ¿Por qué no añadas y no quitas? Porque la ley de Dios es una, y así es intachable, es inmutable. La palabra de Dios, la ley de Dios, todo lo que Dios hable, así es, así será, y así ha sido siempre. Y es perfecta, es inmutable, y no se le puede añadir ni quitar nada. Ahora, hoy en día, te menciono todo esto y este texto de no quitar y no poner, porque hay muchos textos bíblicos que demuestran que no estamos en obediencia porque los amoldamos a nuestro gusto. Para aparentar que estamos obedeciendo, amoldamos textos a nuestro gusto y de esta manera podemos hacer lo que nos conviene a ojos de Dios. Y pensamos que como está escrito, tiene que ser así, sin saber que para todo hay un contexto. Cuando tú lees un texto, hay un contexto, hay un antes y un después, un por qué se escribió ese texto que está ahí escrito. Y la gente lo saca a su conveniencia, y por eso aquí Moisés nos decía, o dice en la palabra, que no le vas a añadir ni le vas a quitar. Y no podemos nosotros poner textos fuera de contexto para moldarlos a nuestra conveniencia y que el adolescente y el joven de hoy diga, bueno, pues yo hago esto, acomodo la palabra como me conviene y voy a seguir mis objetivos. ¿Qué es a lo que voy? Tú no puedes decir, ok, yo quiero ser un youtuber famoso haciendo videos tontos y voy a conseguir muchos seguidores porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esas cosas son cosas que pasan muy seguido. Tú no puedes decir, me voy a conseguir esa novia porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y son textos que la gente, independientemente de la edad, utiliza mucho. Pero yo te hablo a ti, adolescente y joven, que puede que estés en la escuela, en la universidad, en algún trabajo, o que busques conseguir algún objetivo que tengas. Y si no está en la voluntad de Dios, jamás lo vas a conseguir. Y si lo consigues, no es porque Dios quiera que lo consigas, es por tu necedad o por otras cosas. Y tú no puedes aplicar un texto, y es uno de muchos textos que la gente saca fuera de un contexto para poder decir lo que quiere decir o escuchar lo que quiere escuchar. Y decir, yo voy a irme a otro país, aunque sea sin papeles e ilegalmente, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es estar en desobediencia. Cuando tú conoces un texto y su contexto y aplicas lo que realmente Dios quiere para tu vida, eso es obediencia. Cuando haces lo opuesto o amoldas las cosas, le añades o le quitas, como dijo Moisés en Deuteronomio, es porque estás en desobediencia. Pongo otro ejemplo. Dice, hay una parte en la Biblia que dice, el Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Mucha gente, he escuchado hermanos, y es común a veces en la gente que pues no está del todo firme en la fe o que está un poco confundida, por así decirlo, que dice, el Señor te pondrá la cabeza, nunca en la cola. Y piensan que por eso siempre tienen que ser el primer lugar en todo, exitosos, sacar en todo 10, el mejor trabajo, el mejor puesto en la iglesia, el mejor puesto en su escuela, el mejor puesto en su empleo, el mejor puesto el mejor lugar en todo, porque siempre serán cabeza y nunca serán cola, porque Dios es un Dios que tiene hijos que son mini dioses y que son reyes, y que soy hijo de un Dios y yo por lo tanto soy un príncipe de Dios, soy un rey, y todo eso lo sacamos fuera de un contexto, lo aplicamos, y eso no es estar en obediencia. Estar en obediencia es vivir la palabra de Dios tal y como es. No podemos ni debemos hablar o escuchar o leer solo lo que nos conviene y extraerlo para aplicarlo en la vida, porque por eso mucha gente se ha perdido en los caminos de Dios. El Evangelio de la Prosperidad, por ejemplo, es un evangelio que desvía totalmente la verdad de Dios y usa textos muy bonitos bíblicos, pero nada más para la conveniencia económica, por ejemplo. Y así como ese ejemplo hay muchos. Entonces, a tu corta o a tu mediana o a tu larga edad, lo que debes hacer es conocer bien la palabra de Dios para vivirla como debe de ser vivida, no a tu conveniencia y no sacando textos fuera de contextos que solamente nos ejemplifiquen lo que queremos hacer. Hay textos que no son tan populares, por ejemplo, cuando Pablo habla acerca de pasar hambre, desnudez, persecución, yo no escucho que la gente diga amén a eso. Yo no escucho que los hermanos digan
Sí, yo quiero ser como esos apóstoles que eran perseguidos y que eran como ovejas en mataderos. Son textos que no son tan famosos, no son textos que estén colgados en las paredes de los hermanos, no son textos que se prediquen en muchas iglesias de la prosperidad, por ejemplo. Y tú, joven y adolescente que me escuchas, lee la Biblia y te vas a dar cuenta de que muchas veces el camino de Dios y la obediencia con Dios no es lo más sencillo del mundo, pero es lo mejor. Pero lamentablemente la gente escucha lo que quiere escuchar y desecha lo que quiere desechar. La Biblia es una y es completa, y este libro lo tienes completito para ti. Y no puedes decir, esto lo aplico, esto no lo aplico. Esto no es como la florecita de me quiere o no me quiere. Aquí es, lo hago porque Dios así lo quiere. Y eso se llama obediencia. ¿Estamos de acuerdo, hermanitos? Perfecto. Vamos, por favor, hermanos, a Deuteronomio 4 al 7, por favor. Deuteronomio 4 al 7. Y aquí nos dice la palabra de Dios: Oye, Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Este texto, hermanos, nos habla de una total dependencia, amor, reconocimiento y entrega absoluta para Dios. Para poder obedecer a Dios, debes entregarle el primer lugar en todo en tu vida, tu primer pensamiento en la mañana, tu último pensamiento antes de acostarte, tu esfuerzo, dedicación, compromiso, sabiendo que todo lo que haces es por Él y para Él. Cuando dice amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y eso es literal. Pero tenemos a veces muchos ídolos, o la gente tiene muchos ídolos, y un ídolo es todo aquello que reemplaza a Dios. Y para estar en obediencia tienes que estar constantemente pensando en Dios. Te levantas y ¿qué haces? Te levantas y te pones de rodillas: Señor, gracias por un día más de vida, espero este día agradarte con todo mi ser, y antes de acostarte: Señor, gracias por este día, fíjate que hoy estuve contento porque prediqué tu palabra, porque me fue bien en la escuela. Platicas con Dios antes de dormir, te levantas y ya estás orando con Dios. Vas en el camino, en tu trabajo, en la universidad, en la prepa, en la secundaria, vas en el camino de tu escuela y vas orando, escuchando alabanzas, predicando. ¿Qué vas haciendo? Cuando haces algo, lo haces con todas tus fuerzas, sabiendo que es para Dios. Todo lo que haces lo encomiendas al Señor. Señor, voy a hacer esto, lo hago con todo el gusto del mundo porque es para ti, Señor. Gracias por este día de escuela, gracias por este trabajo, lo hago con todo el gusto del mundo. Ojalá que me vaya muy bien. Primeramente tú, mi Dios, voy a poder hacer lo que me gusta. ¿Vives constantemente en relación con Dios? ¿O tu día va, subes, bajas, te duermes, te despiertas, internet, teléfono, 50,000 cosas, y Dios ni por aquí te pasa? Ay, por ahí si ves algo que te gusta, o algo que, ay, Dios mío, ojalá que me pueda comprar esos tenis. O cuando te pasa algo malo: ay, Dios mío, por favor, ayúdame. ¿O realmente vives en constante comunión con Dios, todo el tiempo pensando en Él, buscándolo? ¿Cómo vives? Porque eso es obediencia a Dios, cuando lo amas con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y este texto a veces lo leemos, lo escuchamos, lo tenemos hasta en un póster, en algún cuadrito o en algún cuadro pegado por ahí. Pero cuando dice todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas, ¿sabes lo que significa eso? Yo cuando tengo a mi hijo Santiago aquí en mis brazos, que luego está dormidito, o que estoy jugando con él y que lo veo y que estoy jugando luchitas o algo, siento un amor y tengo un amor tan grande por él, porque es mi hijo, porque es una herencia que Dios me ha dado, y mi esposa, y la veo, y es tan precioso vivir así, enamorado, por ejemplo, de mi esposa y de mi hijo. Y luego le digo a mi esposa: oye, ¿te imaginas cuánto nos ama Dios? O sea, yo amo a Santiago como no tienes una idea, y quisiera decirle a la gente, y todos aquellos que son padres, pues me darán esa razón. O cuando tú estás enamorado de tu esposa, o aquel joven que ya tiene su novia cristiana, y cuando amas mucho a alguien, o algún amigo que digas: ese es mi amigo, pero mi amigo del alma, mi amigo, mi compadre, mi confidente, mi todo,
mi befi trefi, bueno. Y dices, qué padre esta relación, esta amistad. Y le digo a mi esposa, ¿y te imaginas cuánto nos ama Dios? Como humanos, como humanos pecadores, como humanos que nos equivocamos, amamos de una forma a esa gente que nos ama y que queremos, tan bonita, y a veces decimos tan indescriptible. Y le digo a mi esposa y les pregunto a ustedes, ¿sabes cuánto te ama Dios? No tienes ni la más remota idea, te lo apuesto. Ni la más remota idea tienes de cuánto te ama Dios. Y cuando leemos este texto que dice con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, significa, en serio, hermano, en serio, significa despertarte y Dios mío, gracias por este día, te alabo, te adoro, bendiciones, hermano. Hay un hermano ahí en la congregación de Voz de Dios que cada que empieza el culto o que termina, se echa unos gritotes, pero preciosos, hermanos, Dios les bendiga. Y todos aquellos que me escuchan y lo conocen sabrán a quién me refiero. Y es un gozo, un gusto escuchar a ese hermano, porque lo hace con una forma y una convicción de decir, hermanos, Dios les bendiga, y él va con mucho gozo. Y en serio yo me pregunto, ¿lo habrá sanado Dios una enfermedad? ¿Qué milagro hizo en su vida? Porque aparte de la salvación, Dios nos da tantas cosas, y deberíamos, en serio, yo creo que todos hacerle como ese hermano, hermanos, Dios les bendiga y gloria a Dios, porque se demuestra que tiene un amor por Dios precioso. Y así debemos vivir, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si no, no estamos en obediencia. Estar en obediencia significa estar enamorado de Dios constantemente, todos los días, al acostarte, al despertarte, al ir a tu trabajo, al regresar. Y de esa forma también, en obediencia, es demostrar ese amor para con los demás, con tus papás. Yo he tenido, pues, la tristeza de perder a mi padre, y platicaba con mi esposa hace unos días y le decía, pues lo extraño bastante, porque yo sé que Dios es mi Padre eterno y el que me consuela y el que me da gozo y alegría y paz, pero obviamente hay veces que quisiera tener a mi papá y decirle mucho, te amo, te quiero mucho. Y tú adolescente y tú joven que tienes la oportunidad y la bendición de tener a tus papás, a tu hermano, a tu hermana, lamentablemente cuando perdemos a un ser querido, y me ha tocado perder pues a mi padre, a un mejor amigo, a una mejor amiga, después dices, ¿por qué no les dije que los quería? ¿Por qué pospuse una reunión con ellos? ¿Por qué iba a ver a mi amigo y no lo vi porque según no tenía tiempo y falleció y no lo pude ver? Y cuando te das cuenta de qué rápida es esta vida, te cae el 20, como decimos coloquialmente, de que este amor que Dios nos ha permitido también vivir de Él, tenemos que compartirlo, y es una forma de obedecer. Si tú vas con tus papás, papá, te amo, te quiero muchísimo, gracias por todo lo que haces por mí, porque trabajas para que pueda ir a la escuela, para mis pasajes, para mi comida, a tu hermano, que discutamos, eres mi hermano y te amo, tus amigos. Es una forma de estar en obediencia, de mostrar el amor que Dios tiene para ti hacia los demás. Y esa es una de muchas formas de demostrar que amamos a Dios con todo lo que somos, porque no podemos decir, Señor, te amo con todo lo que soy, y voltear a ver al prójimo y dejarlo caído. O ver a alguien en la calle y no darle 5, 10, 20 pesos. Alguien que te pide ayuda y no ayudarlo. A tus papás no obedecerlos. A tu hermano estar constantemente en peleas. Todo eso no es estar en obediencia. Y cuando estás en obediencia, aparte de amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, se refleja tu vida para con todos los demás. Y espero que esté quedando claro este punto, hermanos, porque es muy importante que sepamos que amar a Dios es amar también a los demás. Siguiente texto, por favor, hermanos, es Deuteronomio 32, 46 y 47. Deuteronomio 32, 46 y 47. Y esta es la nueva versión internacional que voy a leer. Nueva versión internacional. Mediten bien en todo lo que les he declarado solemnemente este día, y díganles a sus hijos que obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley. Todas las palabras de esta ley, porque no son palabras vanas para ustedes, sino que de ellas depende su vida. Por ellas vivirán mucho tiempo en el territorio que van a poseer al otro lado del Jordán. El texto dice, obedezcan todas las palabras. Y después dice que de ahí depende su vida. Y literalmente es su vida. El cristiano no tiene y no debe
tener una obediencia selectiva, que digas, esto sí me conviene, esto no me conviene, este mandamiento sí me cuadra, este no tanto, este se me facilita el obedecer, no robarás, pero se me complica la parte de tus papás o del adulterio. No hay obediencia selectiva, la obediencia es una y es completa, si no, no es obediencia. Lo que Dios nos pide es decisión y compromiso. Él sabe lo que hace y no solamente vamos a ser bendecidos en la eternidad con Dios, también seremos bendecidos en esta tierra. Y eso es lo más precioso y lo más importante. Aquí nos dice, 1, obedezcan, para que sus hijos obedezcan. Después dice, todo lo que les he declarado. Y después viene, que de ellas depende su vida. A veces, o generalmente, no tenemos idea. Cuando somos obedientes a Dios, somos salvados de una infinidad de cosas que no tenemos ni idea. Y aquí nos dice, de ellas depende su vida. Cuando alguien está en desobediencia, y he conocido mucha gente por estar desobediente, que muere, literalmente se muere. Hay personas que por estar en lugares equivocados, en lugares incorrectos, se mueren. He tenido amigos que por estar en lugares que no son los correctos, los han matado. Cuando alguien está en desobediencia, no estamos en las manos de Dios como Él quiere que estemos. Cuando no seguimos sus consejos, estamos en desobediencia y las consecuencias pueden ser muy graves. Y aquí nos dice Dios, de ellas depende su vida. La vida de un cristiano depende de la obediencia de Dios. Y Él te va a escoger bendición o maldición, vida eterna o sufrimiento eterno. Dios te pone así los dos caminos y te dice, tú escoge. Aquí es bendición y aquí es vida eterna. Aquí es maldición, aquí es fuego eterno. ¿Qué escoges? Pero para poder llegar aquí hay que estar en obediencia. Y para estar acá, simplemente hay que hacer lo que todo el mundo hace, que es desobedecer. Dios te pone dos caminos y tú escoges cuál quieres tomar. Y yo he escogido, y hace muchos años escogí, la obediencia a Dios. Perfecto no soy, y no significa que jamás me equivoque, y que siempre viva en obediencia perfecta y constante y nunca tropiece, porque sería mentiroso si dijera eso. Lo que sí te puedo decir es que vivo en una obediencia y buscando ser obediente constantemente. Y en todo aquello que voy fallando, Dios me levanta, porque reconozco que he fallado, me levanta, me limpia y seguimos caminando en este proceso que no es de un día para otro. Adolescentes y jóvenes que me escuchan, todos los hermanos que generalmente son jóvenes y que empiezan a conocer a Dios, empiezan con mucho ímpetu y mucha fuerza y ponen en sus estados y alabanzas, y así es, así debe de ser. Pero no solamente unos meses o unos años, sino siempre, siempre. Y estar en obediencia es constante proceso de aprender y de crecer en el Señor, porque tu vida depende de ello, porque tu vida, y a lo que voy también es la vida de tus seres queridos y de gente que puedes conocer en el camino que no tienes ni idea. ¿Y a qué voy con esto? Yo platicaba con mi esposa ayer. Yo decidí creer en el Señor, le entregué mi vida y ahora soy salvo en Cristo Jesús. Y después de esto, bueno, pues tú eres mi mayor bendición, mi esposa, mi vida idónea, y mi esposa se convierte también y se bautiza, y después viene nuestro hijo, y ahora somos una generación de cristianos, y nuestro hijo es un hijo cristiano, y lo vamos a educar en esos pasos de Dios, y cuando él crezca y conozca a su esposa y sus hijos, y después de eso, pues yo en la iglesia, mi esposa en su trabajo, cuando trabajaba, o yo en mi trabajo, y en el fútbol, y con mi familia, y mi esposa con su familia, bueno, que es familia de los dos, y con mi hermano, y el vecino, y el amigo, y los alumnos de la escuela. Vas contagiando esta bendición que Dios te ha dado, la vas compartiendo y la vas contagiando. Y esa bendición, que de ella depende la vida, la compartes y predicas, y vas tocando muchas vidas con tu testimonio, y con lo que hablas, y con lo que vives. Y esa forma de contagiar, o sea, imagínense como está ahorita esto del COVID. Bueno, imagínense esto, pero para bien, con una bendición. Ve los puntitos, cómo se van contagiando. Este hermano
se volvió cristiano y contagió, y ahora también su familia, y ahora la familia de la familia, y el tío, y el vecino, y el amigo, y vas haciendo, y vas dando fruto, y vas creciendo esta familia en Cristo. Eso es una bendición. Eso es estar en obediencia, porque tu vida que da testimonio y tu vida en obediencia demuestra muchas cosas que ni siquiera te das cuenta. Y cuando vives obedeciendo a Dios, puedes ir contagiando en un buen plan y en una bendición hermosa a las demás personas. Y eso es una propagación del evangelio preciosa. Y es una forma de estar en obediencia. Cuando reconoces que tu vida depende de estar en obediencia a Dios, la luz que reflejas, el testimonio, tus palabras, todo lo que haces puede contagiar a otros y llegar a otras personas. Y eso es bendición, porque el hecho de que tú prediques de muchas maneras puede salvar a gente del castigo eterno, y eso es algo que no tiene ningún precio, es algo simplemente sublime, hermanos. Bueno, continuemos, hermanos. Cuando mencionamos todo esto, a veces pensamos que la bendición solamente es, bueno, pues ya soy salvo en Cristo Jesús y me espera la vida eterna, y ahora me espero fielmente en mi sofá a esperar el sufrimiento de este mundo cruel y dominado por el príncipe de las tinieblas. Sí, este mundo es cruel, este mundo es dominado por el príncipe de las tinieblas, Satanás, sí, pero aún así en esta tierra Dios tiene bendiciones hermosas para sus hijos. Y te repito, y siempre lo he mencionado, no es necesario cuando te digo bendición que lo asocies con algo material o algo que puedas ver. La bendición es tu familia, tu escuela, tus estudios, tu trabajo, tu salud. Hoy que estamos con todo esto que pasa, tu salud es una bendición. El que puedas ver, escuchar, comer, caminar, son bendiciones hermosas. El que puedas ver a tus hermanos en la fe, a tu familia, son bendiciones hermosas. El dormir en paz es una bendición hermosa. El despertarte en paz con su misericordia es una bendición hermosa. Busca el reino de Dios, todo lo demás es añadido. Disfrutamos de bendiciones que ni siquiera nos damos cuenta, y aún así Dios te añade más cosas. Y todo eso es divino, no solamente en la vida eterna. Aquí también Dios nos da unas bendiciones preciosas. ¿Y son frutos de qué? De la obediencia. Sí, voy a leer, hermanitos, textos que traen bendición, o textos más bien que son muestra de cómo cuando hay obediencia hay bendición. Acompáñenme a leer, por favor, Juan 14:23. Repito, Juan 14:23. Y lo leo. Ese texto lo hablé hace unos días, y es algo que en verdad debemos de disfrutar y de valorar muchísimo. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Tienes idea de lo que te está diciendo Jesús? Que Dios, el Padre, y que Él mismo harán morada en ti cuando dice: el que me ama, mi palabra guardará, y haremos morada en él. El hecho de que Jesús te diga que va a vivir en ti, que el Padre va a estar en ti, que serás lleno del Espíritu Santo, que es algo que en verdad no tiene ningún precio, no hay forma de pagar. Eso es la mejor bendición que puedes tener, que Dios habite en ti. Pero dice: el que me ama, mi palabra guardará. Y escucha la bendición de la obediencia: haremos morada en él. Que Dios viva dentro de ti es lo más precioso. Es paz, es tranquilidad, es gozo, es alegría. Es que a pesar de las circunstancias sabes que siempre estás acompañado. Es que a pesar de los problemas sabes que siempre estás en paz, porque estás en control, porque Dios está en control de tu vida. Que Jesús te diga eso es porque es una bendición realmente eterna. Siguiente texto, no lo busquen, yo lo leo. Deuteronomio 28, 1 y 2. Repito, Deuteronomio 28, 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios se exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Hoy en día tenemos un mundo que no oye y que no quiere escuchar la voz de Jehová tu Dios. Un mundo que dice:
yo no quiero escuchar a Dios, yo no quiero saber nada de Dios, que tienen pretextos, 1001 pretextos para decir Dios no existe. Si Dios existiera no habría esta enfermedad, no habría guerras, no habría hambre, no habría pobreza, no habría muerte de seres queridos, no habría tanto dolor. Si Dios existiera no existiría tantas enfermedades, tanta escasez. Si Dios fuera bueno no habría tantas guerras, tantas matanzas. Y la gente escucha y dice 1001 pretextos para no acercarse a Dios y para no oír la voz de Dios, y la gente se ha hecho sabia en su propia opinión. Pero aquí nos dice claramente el texto: todas estas bendiciones te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. El mundo no está escuchando la voz de Dios, y la gente no escucha la voz de Dios, porque no la quiere oír, y dos, porque cuando conocen o escuchan algo de Dios solamente es para debatir acerca de la inexistencia, según ellos, de Dios. Y por eso vivimos como vivimos. Pero aquí dice que bendiciones te van a alcanzar si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y si Dios te habla y te dice algo, y te habla en su palabra, y a veces pensamos que Dios no va a hablar, quisiéramos que fuera como antes, ¿no? Que Dios nos hablaba como Moisés, que nos mandó a llamar a algún lugar y que ahí se nos apareciera todas las noches y nos dijera las cosas que debíamos que hacer y después a ejecutarlas. Pero no es así. ¿Pero qué crees? Pues te ha dejado esto. Este libro es una forma de decir: Dios, te quiero hablar. Si oyeres la voz de tu Dios, ¿la quieres oír? Lee la Biblia. Y te voy a poner un ejemplo, porque muchos jóvenes y adolescentes dicen: es que, hermano, ¿cómo me va a hablar Dios? Es que yo me quedo hasta callado y me pongo así mi oído para que Dios me hable y no me habla. Hermanito, Dios te habla de varias formas. La principal es con su palabra. ¿Y por qué digo de varias formas? Pues porque hay ocasiones en donde Dios te dice: ¿me quieres obedecer? Perfecto. ¿Y qué crees? Ese día puedes llegar a tu casa y te va a decir tu papá: hijo, yo sé que ya es noche, pero ve a la tienda. Y ahí Dios te está diciendo: a ver, ¿quieres obedecer? Obedece a tu papá primero. Y así Dios te puede hablar. A mí me pasaba muchísimo eso. Yo decía: Señor, quiero ser paciente. Señor, dame paciencia. Y ese día o al siguiente día había mucho tráfico, pasaba algo, se me caía el café en la ropa y nada más me hacía así. Hasta que escuché de algún pastor que decía: a veces Dios te pone las cosas que le estás pidiendo a propósito. Si le pides paciencia, por ejemplo, si le pides ser obediente, no te va a poner un chip o una vara mágica que te diga: ahí está, ya eres obediente, ya eres paciente, ya eres bondadoso, ya eres perdonador. No. Te va a decir: ok, van a pasar cosas que ejerciten, que fortalezcan, que te adiestren en la paciencia, en esto, en aquello. Y esas cosas que yo le pedí a Dios, como la paciencia, me pasaban y decía: Dios mío, te pedí paciencia y ve lo que me haces. Pues justamente para eso. Y a través de los años he entendido que Dios muchas veces te prueba con las cosas que le estás pidiendo para demostrarle que realmente quieres aprender de eso y empezar a trabajar en lo que tú sabes, sea lo que sea, que te cuesta trabajo. Y aquí dice: si oyeres la voz de tu Dios. La otra forma es la principal, con la Biblia. Hermano, ¿cómo con la Biblia me va a hablar Dios? Te pongo un ejemplo muy sencillo. Santiago habla de refrenar la lengua. Entonces, cuando estás a punto de pecar, te acuerdas de Santiago: refrenar la lengua. Gracias, Señor. Tu palabra me habló, no voy a decir lo que iba a decir porque yo sé que iba a ser algo malo. Estás en el chisme. La semana pasada lo dije: a falta de fuego, a falta de leña se apaga el fuego. La palabra de Dios, como la lees y la conoces, la tienes aquí y aquí. Y el día de mañana que llegues al chisme y en vez de llegar: ¿la mamá de quién? Vas a llegar y vas a decir: a ver, a falta de leña se apaga el fuego. Gracias, Señor, por tu palabra. Y así Dios te está hablando. Evitas chisme y te vas. Vas a discutir con alguien, que está alguien al lado de ti que no te cae muy bien. Señor, háblame. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice la Biblia. Perfecto, Señor, gracias por hablarme. Escucho tu voz, te obedezco. Dios te bendiga, discúlpame, me equivoqué. Lo que pasa es que la semana pasada te hablé mal, pero vengo a ofrecerte disculpas. Así te habla Dios con su palabra. La tienes guardada aquí y aquí,
y el día de mañana que se te ofrezca el texto bíblico, salta a la luz. Es que están los cuates de la escuela que afuera que venden droga, que son unos cuates de mi hermano, que no me quiero juntar con ellos, unas chavas que siempre están ahí tomando, lo que sea. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Gracias, Señor, me hablaste, te obedezco, me retiro. ¿Ves? Dios te puede hablar. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que no lees la Biblia, que no lo conoces y por eso dices, hermano, ¿cómo le hago para que Dios me hable? Queremos que Dios nos diga, oye, hermano, retírate de ahí, ¿no? En su palabra, en Proverbios, en Eclesiastés, en toda la Biblia, Dios te habla de muchas formas y de esa manera Dios te puede hablar. Pero el mundo hoy no escucha y no quiere escuchar la voz de Dios, porque son necios, porque se creen sabios y son más torpes que cualquier cosa, porque simplemente el hecho de no reconocer a Dios, por eso es que les va como les va. Pero en fin, siguiente texto, Deuteronomio 5:33. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Quiero que se den cuenta de algo que es muy interesante y es de llamar la atención. Dios te dice o frío o caliente, lo tibio lo vomita. Dios te dice no puede dar una fuente de agua dulce o agua salada. Dios te dice con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Con Dios es blanco o negro, con Dios es sí o no. Con Dios no hay medias tintas. Este texto lo dice aquí claramente. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y vaya bien. No dice andad en algunas partes del camino, no, dice en todo el camino. Y te dice para que te vaya bien, no te dice para que te vaya de vez en cuando más o menos, no, te dice para que te vaya bien y tengas largos días en la tierra que habéis de poseer. Con Dios es así, hermanos. Con Dios no hay medias tintas. Con Dios es o estás conmigo o estás contra mí. Una persona que sirve a dos amos siempre queda mal con uno. Y tenemos que entender, y te invito, adolescente y joven, para que lo apliques en tu vida, te invito a que dejes de coquetear con el mundo, a que dejes de decir, híjole, es que pues soy cristiano, pero también la música, la cumbia me gusta un poquito, es que fíjate que el reggaetón anda llamando la atención, es que la chava que me gusta cuando anda en sus fiestas baila bien padre y pues me invita y yo voy a las fiestas, pero nada más una vez y cuando voy a evangelizar. No. Con Dios es sí o no. Con Dios es ¿estás conmigo o estás contra mí? Con Dios es todo o nada. Dios te dice te voy a bendecir es porque te va a bendecir. Dice la Biblia, tú sí sea sí, tú no sea no. Tenemos que aprender, jóvenes y adolescentes, a decidir, pero con Dios es una decisión tajante. Les repito, cuando entreno al equipo de fútbol de la escuela les digo, ¿estás o no estás en el equipo? No, que sí, profe. Bueno, si estás, tienes que asistir mínimo 80% de asistencia en los entrenamientos. Y las faltas son injustificadas. Y cuando faltas tienes que avisarme con anticipación por qué faltaste. Y cuando llegas es a las 3 en punto, no a las 2:57 ni a las 3:05, es a las 3 en punto. ¿Por qué? Porque la gente está muy acostumbrada a vivir así y así lo hacemos con Dios. A veces sí, a veces no. Hoy sirvo, mañana no. Hoy voy a la iglesia, siguiente fin me quedé dormido. Con Dios es sí y amén. Con Dios es sí y amén. Con los chavos les digo, o estás o no estás. Si veo que faltas, simplemente para mí no estás y te saco del equipo. No, pero es que gracias, bye. Fuera del grupo. ¿Por qué? Porque no te demuestran un compromiso y con Dios es compromiso y es un sí. Hay gente que te dice, no, sí, te veo ahí a las 7:15 y no llegan. Pastor, yo le quiero servir en el área de tal. Y, pastor, no voy a poder ir. Pastor, fíjese que hoy puedo, pero el siguiente fin ya no. Pastor, yo no voy a poder servir con los, no sé, ejemplo, con los niños porque pues los domingos fíjese que es mi día de descanso y mejor no, gracias. La gente está acostumbrada a vivir así. Con Dios es sí o es no. Y yo te recomiendo que sea sí. Siguiente texto, hermanos. Primera de Juan 3, 21, 22. Leo la Nueva Versión Internacional. Primera de Juan 3, 21, 22. Y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Más claro, ni el agua. Y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Ojo en este texto. Obedecemos sus mandamientos. Y cuando obedecemos sus mandamientos están implícitas muchas cosas.
y después nos dice, y hacemos lo que le agrada. Entonces, si obedecemos a Dios, hacemos lo que le agrada, ahora sí, recibimos lo que le pedimos, pero estamos pidiendo cosas que le agradan y que están dentro de su plan porque estamos en obediencia. Vamos a recibir cosas que le agradan a Dios porque estamos en obediencia. No digas, es que aquí dice que recibimos lo que le pedimos. Sí, estás en obediencia, haces lo que le agrada, porque si no, es imposible. Es imposible que recibas lo que pides porque vas a estar pidiendo mal. Dice la Biblia, si pides y no recibes es porque pides mal. Un hijo de Dios pide lo que Dios sabe que le va a dar. Por ejemplo, yo te aseguro, hermanito, hermanita que me escuchas, que si tú vas en oración a Dios y le dices, Señor, te pido que me ayudes cada día a negarme a mí mismo, quiero menguar y que tú crezcas en mí. Quiero hablar cosas que sean de edificación, de bendición. Dame sabiduría, por favor. Quiero leer tu palabra, quiero conocerte más. Dame paciencia para con mis padres porque quiero obedecerlos siempre. Quiero estudiar mucho para ser un mejor estudiante y ayúdame a hacerlo, por favor, Señor. Sabes que quiero superarme, pero antes que eso quiero hacer siempre tu voluntad. Ayúdame a ser de bendición, a predicar tu palabra, a dormir en paz porque sé que soy tu hijo. Te aseguro que esa bendición es escuchada y Dios te va a dar todo eso. Pero si tú crees que estás en obediencia y agradándole a Dios y que llegas y le dices, Señor, por favor, es la chica más guapa del salón y aparte de eso, tiene mucho dinero. Por favor, Señor, dame a esa mujer. Te lo pido con todo el corazón y como yo te sirvo en alabanza, ando en obediencia y por lo tanto yo sé que voy a recibir lo que te estoy pidiendo. Jamás, jamás. Cuando vives en obediencia y haciendo lo que le agrada a Dios, tus oraciones, te lo garantizo, van a ser muy distintas a las que eran cuando no conocías y cuando no obedecías a Dios. Mi oración del día de hoy, yo no voy a pedir por un carro, no voy a pedir por una casa, no. Yo le digo, Señor, manténme el pan necesario, tú sabes cuáles son mis planes como varón cabeza de hogar, lo que yo te pido es para mi familia siempre bendición, de dormir en paz, de estar a gusto, salud para mi hijo, Señor, y si no es así, que se haga tu voluntad, Padre, dame sabiduría para poder guiar mi casa. Si tú consideras, Padre, que debo ir a otro lado algún día a trabajar, pues yo sé que tú me lo dirás. Ahorita estoy muy contento donde estoy, lo disfruto mucho, gracias por mi trabajo, Señor, ojalá que el día de mañana pronto mejore todo esto. Son oraciones enfocadas en buscar agradar a Dios y todo eso Dios te va a escuchar, no cosas vanas. Señor, por favor, quiero el mejor trabajo del país porque quiero ser multimillonario. No son oraciones que le agraden a Dios. Me voy apurando, hermanitos, porque ya viene la hora del quiz. Siguiente texto, Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Uno fue obediente y para siempre, el perfecto hombre y Dios Jesucristo. Adán nos obedece y por uno fuimos, y por esa desobediencia muchos fueron constituidos pecadores, pero por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. La obediencia de Jesús, el mejor ejemplo y el más perfecto ejemplo de obediencia, nos ha traído hasta donde estamos hoy y nos llevará a la vida eterna por la obediencia, para que vean qué importante es la obediencia. Si Jesús no hubiera obedecido, hoy no estaríamos aquí simplemente. Tenemos que entender lo que se hizo en esa cruz. La obediencia de Jesús nos trajo hasta donde estamos el día de hoy. La obediencia que tú tengas en tu vida puede ser de mucha, mucha bendición tanto para ti como para tu familia, para tus seres queridos. Porque simplemente imagínense, y lamentablemente algunos hermanos se van a identificar con este panorama o situación. El papá, es más, voy a decir un ejemplo real. Lamentablemente mi abuelito, de parte de mi madre, fue alcohólico. Y pues como viven los alcohólicos, siempre gastando el dinero, despilfarrando, y pues la familia con escasez, etc. Y pues muchos problemas con los hijos y la esposa, y siempre una vida muy triste, muy triste.
Y así como él, habrá muchas personas y hermanos que se identifiquen que llegue el papá o alcoholizado, que no sea cristiano, que golpea a la esposa, que golpea a los hijos, que diga groserías, que insulte, que ofenda, siempre pleitos, contiendas, ahorita que sale el encierro de la cuarentena, agresiones unos con otros. Imagínense, Jesucristo por la obediencia nos trajo esta vida eterna, nos trajo esta vida y será para la vida eterna. Imagínense qué de bendición podemos ser. Imagínense si mi abuelito, como un ejemplo real y muy triste, hubiera decidido entregar su vida a Cristo y deja el alcohol. Tenía un trabajo, era zapatero y era muy bueno. Y todo lo que ganaba lo despilfarraba y pues la familia mal comía y siempre mi abuelita pues enojada y peleando y batallando y golpeando a los hijos y bueno, un relajo. Imagínense que mi abuelito hubiera sido un cristiano, que se hubiera arrepentido, que hubiera dejado todo el alcohol y que se hubiera puesto a trabajar en serio. Hubiera puesto ahí un imperio de lo que hacía porque era zapatero y tenía su puesto para hacer botas y etcétera. Y dicen que le iba muy bien, pero pues todo se lo gastaba y la gente le dejó de trabajar con él. Entonces imagínense que hubiera dejado todo eso atrás, le entrega su vida a Cristo, limpia, recompone su vida con ayuda de Dios, con el favor de Dios. Sus hijos bien educados, bien alimentados, su esposa contenta, él de mucha edificación. Imagínense la cantidad de cosas que pudo haber rodeado a los demás si él hubiera decidido obedecer a Dios. Y así como él, tú que me escuchas, tu papá, tu tío, tu hermano, tu primo, tú mismo, que dejaran esa vida de pecados, de alcoholismo, de drogas, de pornografía, de ira, de contiendas, de chismes, de pleitos, de desobediencia, de estar peleando con los demás, con tu familia, con tu mamá, con tu papá, y que realmente decidieras arrepentirte y entregarle tu vida a Cristo y estar en obediencia. ¿Te imaginas ese hogar con tu padre, con tu madre, con quien sea, que fuera cristiano? La cantidad de paz, de tranquilidad, de armonía que traería ese hogar y cómo se expandiría para las demás personas. Así de importante es la obediencia. Así de importante es que tú, adolescente y joven, desde ahorita decidas obedecer a Dios para seguirlo y empezar a expandir ese hermoso carácter que Cristo quiere moldear en nosotros. Y te invito a que lo hagas a partir de este instante, aunque te cueste, lo que tienes que hacer es negarte a ti mismo. Lo que antes hacía enojar, Dios mío, perdóname, dame paciencia, y empezar a hacer esa lámpara arriba del monte, empezar a hacer esa luz en las tinieblas, empezar a hacer la sal de la tierra, empezar a ser obediente y traer bendición para ti y para los tuyos, hermano. Conclusión. Son muchos los textos, hermanos. Ahorita leí algunos cuantos, pero son muchos los textos que nos muestran las bendiciones que trae la obediencia. El camino es tuyo. La decisión, es tuya. El camino está trazado y caminar por él es la vida que Dios tiene y que Dios quiere para ti. Él te trazó el camino y te dijo, por aquí es y por aquí tienes que seguir. Y ya lo hizo para ti. Tú decides si sigues el camino o te desvías para otro lado. Pero el camino más seguro es el que Dios tiene para ti. No el más sencillo, pero sí el más seguro. Y te invito a que camines en obediencia con Dios, porque esa es la mejor forma de poder caminar con Él, de traer bendición para ti y para tu familia. Leo el último texto para cerrar el tema, hermanos. Primera de Reyes 2:3, por favor. Primera de Reyes 2:3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Hermano, ¿tienes planes? ¿Tienes objetivos? ¿Tienes propósitos? Pon a Dios en primer lugar. Sus planes y todo lo que Él tenga para ti será de bendición. Y en todo lo que hagas y todo lo que emprendas te va a ir bien. Te va a ir bien en la voluntad de Dios. Y esa es la mejor noticia, la mejor bendición que puedes escuchar. Y todo esto es y está en la obediencia a Dios. Que Dios te bendiga, hermano. No te desconectes, sigue el quiz. Oramos por los hermanos en la fe y oramos también y primero por aquellas personas que quieran recibir
a Cristo en su vida. Señor, te doy muchas gracias por este precioso día. Y hoy he escuchado acerca de ti. Y hoy vengo en arrepentimiento genuino y verdadero a decirte, me arrepiento de todos mis pecados. No te conocía, pero hoy escuché de ti, hoy te conozco y te quiero conocer cada día más. Vengo en arrepentimiento para que me perdones y me limpies por todos mis pecados, por toda la maldad. No hay pecado que tú no perdones, Señor, porque tú eres bueno y tú eres fiel. Por favor, perdona todo lo que he hecho en mi vida, todo lo malo que he hecho en mi vida, por favor, perdóname y hazme entender que con tu perdón tenemos vida nueva en ti, Cristo Jesús. Te acepto y te abro mi corazón para que seas tú, Jesucristo, mi único y mi suficiente Salvador desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús, mi Señor, ahora mi Señor, es mi oración. Amén y amén. Gracias.